El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya fue un vuelo fletado que se estrelló en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972, transportando a un equipo de rugby uruguayo a Chile. Desafortunadamente, de las 45 personas a bordo, solo 16 sobrevivieron. El acontecimiento ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas, abordándolo bajo dos primicias fundamentales: la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes. La primera primicia, la tragedia de los Andes, se rige por los morbosos detalles que rodean el momento, como la práctica de la antropofagia por parte de los sobrevivientes, en donde omiten abordar el suceso de manera apropiada para utilizar términos más amarillistas como canibalismo y así generar un interés malsano del relato, sin tomar en cuenta el axiomático accidente que azotó a los pasajeros y el evidente calvario al cual fueron sometidos. Todo un relato brumoso manifestado de forma miserabilista. El miserabilismo, conocido coloquialmente como porno miseria, es la tendencia a destacar los aspectos más decadentes de la sociedad, retratándola de manera negativa sin fines de mostrar un retrato profundo, reflexivo o pragmático. Solo busca enfatizar la decadencia para enganchar al espectador, minimizando la realidad. Mientras tanto, la segunda primicia, el milagro de los Andes, está orquestado por la idea del melodrama, dejando a un lado toda representación personal, humana y social del hecho, para optar por exagerar y estereotipar los aspectos sentimentales o tristes y conseguir una reacción sensacionalista, no alejada del morbo, pues el sensacionalismo no busca que el público utilice su inteligencia ni su sensibilidad social. Este burdo planteamiento convierte el relato en una amalgama de propagandería, sobre todo del positivismo tóxico. Sin embargo, en 2023 llegaría a Netflix una película que escapa completamente de dichas primicias. La obra de Juan Antonio Bayona es una mirada franca, directa y honesta del accidente de los Andes. El director español opta por mostrar la crónica desde distintas perspectivas de los afectados, aunque teniendo un núcleo narrativo en el personaje de Numa, para reiterar la importancia de los valores, las creencias y los vínculos amorosos y amistosos. El relato es complejo y profundo, ya que todo lo expuesto en pantalla permite venerar y estimar una insólita, pero sincera y veraz exposición del trágico suceso. Desde el guión hasta los encuadres, los movimientos de cámara, los personajes, la banda sonora y la dirección trabajan de manera sublime para transmitir una mirada filántropa. La Sociedad de la Nieve es un retrato de la humanidad en tiempos de supervivencia. A lo largo de la historia de la humanidad, la especie tan solo era otra deambulando por la Tierra, y su capacidad individual se asemejaba a la de una medusa, un chimpancé o un elefante. Es decir, el humano tenía el mismo objetivo que cualquier otra especie: sobrevivir. Para su desgracia, en comparación con la naturaleza, seguimos siendo una de las especies más débiles. Físicamente somos inferiores en muchos aspectos. No obstante, la mayor debilidad, y como si de una ironía de mal gusto se tratase, se debe a nuestro poderoso cerebro, principalmente por culpa de emociones ligadas a nuestra autoconciencia y la capacidad que tenemos de reconocernos como individuos, algo que los animales no tienen. Los humanos tienen un sentido de moralidad y ética que influyen en su estilo de vida, desencadenando una gama de sentimientos complejos, emociones más elaboradas y sofisticadas que afectan nuestra forma de subsistir. Entonces, ¿cómo el ser humano, a pesar de la debilidad latente de sus emociones, logró convertirse en la especie dominante, o en el parásito del mundo? Las hormigas son una especie que ponen en práctica la cooperación a gran escala. Al cooperar, las hormigas pueden lograr cosas asombrosas, como cavar nidos enormes, usar su cuerpo para formar balsas o puentes, coser hojas o criar otros insectos para alimentarse. Algunos científicos afirman que una colonia de hormigas actúa como un solo animal. El ser humano, además de compartir la habilidad de la cooperación a gran escala como las hormigas, tiene un plus: la capacidad de la flexibilidad. Para colaborar con los demás no dependemos de pertenecer a un grupo, tener vínculos o cumplir roles. En muchas ocasiones las personas no necesitan confiar, conocer u opinar para asistir un bien
bien común. Cualquier logro que la humanidad ha conseguido es gracias a este sistema de cooperación flexible, el cual permite pasar por alto muchos aspectos culturales, sociales o personales con la finalidad de alcanzar un propósito compartido. La Sociedad de la Nieve, a través de una dirección técnica y narrativa magistral, substancia la importancia de la cooperación flexible en las personas. Cuestionamientos complejos y morales como la práctica de la antropofagia, Bayona los expone desde un punto de cooperación flexible, como una decisión colectiva sin dejar a un lado la individualidad. Personajes como Numa o Marcelo metaforizan la dualidad yaciente entre la debilidad del ser por culpa de las emociones complejas, es decir, la pureza, pero la virtud de la cooperación flexible para mantenerse con vida. Algunos no comparten las decisiones crudas tomadas debido a su moralidad, pero siguen teniendo un gran aporte colectivo en otros rubros, cimentando una sociedad. La cooperación flexible no radica solo en la aportación física, radica en el respeto de opiniones, en la tolerancia y sobre todo en la comunicación. Se reconoce a los humanos como la única especie que puede ser altruista por fuera de su grupo de pertenencia en forma espontánea, incluso con otras especies. Puede que el desarrollo cerebral haya generado esta posibilidad solidaria más amplia, siendo el altruismo un mecanismo para obtener una buena parte del botín de la cooperación, que ubicaba en un lugar de alta reputación al solidario. El altruismo entonces no es una funcionalidad simple, no es solo bondad. Implica procesos de cooperación, base de un sistema gregario de aprendizaje, comunicación y también competencia. La escena de la decisión más difícil es fantástica, porque omiten convertir el momento en una confrontación moral para mejor declarar la comunicación que ha llevado al ser humano a sobrevivir. Mientras unos tienen claro su decisión, otros optan por aferrarse a sus ideologías y valores, rezando. Numa, quien no desea practicar la antropofagia, mira por la ventana a aquellos partícipes. Su mirada no desata miedo, frustración ni asco, pero tampoco incredulidad. Es la mirada de alguien tratando de no desquebrajar su moralidad a pesar de que esto desate en su muerte. Incluso hay un timing perfecto cuando Numa regresa la mirada al avión. Pan de cada día, perdón lo que nos ofende. No nos dejan en la tentación y libramos del mal. Amén. Marcelo, quien es el personaje catalizador de ideologías y moralidad, no detiene a las personas, y aún así la gente que sucumbe a la práctica tiene el gesto de pedirle disculpas, respetando intimidades a la par de mostrar la persistencia del momento. Esta planificación permite abordar el suceso de los Andes a través de miradas conjugando con la cooperación característica del ser humano, forjando una representación más pulcra y honorable. La cinta no se rebaja a mostrar conflictos melodramáticos triviales entre personajes, choques de ideas para darle cabida al espectador de juzgar, criticar o pensar burdamente las acciones de los involucrados. La propia escena no forja un veredicto de lo que está bien o está mal. Aquí se apostó por mostrar la importancia de la flexibilidad en las personas. El relato destaca la capacidad humana para resistir situaciones extremas gracias a la colaboración, la distribución de roles y la capacidad de liderazgo. La Sociedad de la Nieve invita a reflexionar la importancia de la colectividad emergente de cada persona, porque esto genera resiliencia, trabajo en equipo y esperanza. La peli nos muestra distintas situaciones donde se forman lazos altruistas. Valores como la empatía, la compasión y la voluntad de ayudar fortalecen vínculos entre personajes y adentran al público en un sentido de propósito a tal grado de querer meterse en la pantalla y servir. Sin embargo, también resalta la realidad del instante, la tragedia, todo gracias al sublime trabajo de fotografía, dirección y especialmente de actuación que nos permite en los momentos lúgubres del relato evaluar el augurio, la pérdida, pero sobre todo la desesperanza. Escenas como el accidente, la avalancha o mi favorita, la escena de la radio avisando la culminación de la búsqueda por parte del gobierno. Algo básico del cine es la utilización de los planos y la generación de emociones con ellos. Mientras el plano es cercano al personaje, por ley se vuelve más íntimo y al alejarse se vuelve más ordinario. La escena a través de la cámara en mano y con cuadros con poco aire, capturando a los personajes, transmiten la desolación que sienten los involucrados a la hora de escuchar la noticia. Incluso la cámara se vuelve parte de la desesperación, comportándose como si fuera otro sujeto atrapado en la tragedia. El gran angular tan cerca de ellos genera una sensación de claustrofobia porque aleja el fondo. Primero la cámara nos pone en una situación desoladoramente íntima para después irse alejando por medio de full shot semicenital y crear un distanciamiento visible que genera lástima y sintamos misericordia. Además, el desapego también metaforiza lo ordinario. Si no son capaces de sobrevivir, para ellos la tragedia se volverá habitual, como si se tratase de una condena.
Roberto, ¿tú habías pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares? Bueno, esa es la mayor ilusión nuestra y con eso nos engañábamos un poco y nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia. Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo unidos así para pasar esta Navidad. Contar la historia teniendo a Numa como protagonista radica en la prueba palpable de cooperación flexible, un chico cuyas circunstancias constantemente lo empujan a romper sus convicciones, pero él se aferra al otro lado de la moneda, se aferra a la otra parte fundamental del ser humano, la creencia. En este caso distintas metáforas religiosas se utilizan, pero en términos más ambiguos, las personas decidimos creer en algo porque nos permite escapar o afrontar la realidad, encontrarles un sentido a cosas que por sí mismas son incapaces de explicarse o por lo menos tenemos gran desconocimiento. Creer es una parte indispensable de la vida, y si perdemos eso, perdemos el sentido de pertenencia. Algo fundamental de la cooperación humana es la dualidad creada por medio de las historias, relatos, mitos y creencias, válgame la redundancia, que las personas comparten. La historia dual más notoria que tenemos es el dinero. A nivel material, el dinero solo es un pedazo de papel o un metal trabajado, pero gracias a la dualidad somos capaces de darle un valor significativo que absolutamente todos entendemos. La Sociedad de la Nieve a lo largo de la trama utiliza la religión para recordar la importancia de las creencias, prescindiendo de pintar la fe como una deidad divina donde ser fiel desencadena en felicidad absoluta. La fe se define como la confianza en algo que no se puede ver o probar. Es la confianza en que algo ocurrirá o es cierto, incluso si no se ve o se entiende completamente. Al principio Numa es un hombre que tiene claros sus ideales a tal grado de no ejercer la antropofagia, pero conforme avanza la trama, comienza a entender que la fe en muchas ocasiones no depende solo de una cuestión. La fe es cambiante, pero al fin de cuentas sigue siendo fe, y esto conlleva impulsarte a conseguir aquello por lo que estás creyendo. En la escena, pedirle disculpas a Marcelo y a todos por el acto, metaforiza que muchos no solo lo están haciendo para subsistir, también lo hacen porque es un salto de fe. Hasta ese momento la antropofagia se vuelve una acción hecha sin saber completamente cuál será el resultado, pero confiando en que saldrá bien o que es el camino correcto. De hecho, la carne se vuelve un elemento más explícito conforme pasa la película, porque se torna en algo ordinario, parte de la sociedad. La carne pasa de ser un mecanismo de supervivencia a ser una creencia, pero lo realmente aplaudible es haber tomado la decisión de consumir carne humana, pues conlleva un acto puro y genuino de amor que desatan el deseo de los personajes de querer salir adelante. Decisiones como la antropofagia, donde para unos puede ser mal visto, para otros conlleva un acto de fe, de creer que sobrevivir es el acto más digno que merecen aquellos que perecieron, voluntad latente de la compasión y esperanza proveniente de una decisión muy compleja, capaces de tomar decisiones y adaptarnos en medio de la tormenta gracias a nuestras creencias. La escena de la muerte de Arturo ejemplifica mejor la importancia de creer. En mi cielo. Y yo creo en otro Dios. En el Dios que tiene a Roberto en la cabeza. En el Dios que tiene Nando en las piernas. Creo en las manos de Daniel cuando corta la carne. Yo creo en ese Dios. Gracias a las palabras de Arturo, Numa entiende lo que es la fe, fortaleza, una fuente de resiliencia, poder y apoyo. Arturo cree en la fortaleza de sus amigos, incluso atreviéndose a compararlo con una divinidad. La cooperación no solo se basa en sobrevivir por parte del grupo, sus creencias son el motor principal de la toma de decisiones, de sus fuerzas para seguir adelante, de su motivación para no perecer en la cordillera. Entender la fe como lo que realmente es, una fuerza de voluntad personal, conlleva a forjar vínculos más recíprocos con otros y generar una sociedad armoniosa. La escena del helicóptero donde uno de los sobrevivientes rescatados no se quiere ir sin llevarse la maleta llena de recuerdo de sus amigos, reitera uno de los conceptos más importantes manifestados en el filme, la amistad que se formó gracias a la creencia de superación. Creer también conlleva pensar en los demás, en empatía por aquellos quienes buscan un mismo objetivo. Quizás la fortaleza viene de distintos lados, quizás el
el mundo no se ve de la misma manera, pero no es impedimento para crear vínculos amistosos o amorosos. La peli está llena de escenas conmovedoras que retratan la humanidad en tiempos de supervivencia, enalteciendo virtudes donde en lo más recóndito del planeta y bajo las circunstancias más complejas, no hay impedimentos en el individuo para encontrar calma en medio de la tormenta, no impide dar un apapacho en medio de la fría nieve, no impide poder sonreír y formar un vínculo con aquellos quienes desquebrajaron tus principios. No impide encontrar belleza en medio del caos. Bayona no plasma el accidente como una tragedia o un milagro. Lo plasma como un memorándum de la capacidad emocional en la vida llena de fortalezas y debilidades, de las grandes hazañas que conseguimos cuando estimamos el poder de la flexibilidad, dándole un valor a cada uno de los personajes de la cinta que nos recuerda que quizás, como especie, podemos ser de las más endebles. No por algo se dice el ser humano es débil por naturaleza, pero cuando reluce toda dualidad proveniente del sentir, del cooperar y de creer, podemos hacer cosas maravillosas. La pérdida desencadena la voluntad de afrontar la situación y sobrevivir en honor de los que no lo lograron. La muerte de Numa desata el deseo de confrontar la condena. La montaña. La travesía de Nando y Roberto por escapar de la montaña está solapada por el anhelo de la amistad a pesar de estar en medio de un laberinto o una prisión. Bayona, por medio de planos abiertos moviéndose por encima de las montañas, primero nos muestra un horizonte libre, pero conforme avanza la cámara, la libertad se vuelve un escenario ya conocido, más montañas, utilizando este recurso en múltiples ocasiones para crear una dimensión del espacio que metaforiza el augurio y aprisionamiento de los aventureros en las cordilleras. El accidente priva de toda libertad al equipo de rugby, llevándolos a un sentimiento de soledad. Teniendo en cuenta la situación, la falta de libertad acarrea rabia, tristeza, ansiedad, frustración e incluso miedo. La ventaja surge en la creación de la sociedad en la nieve, pues a pesar de estar encerrados en medio de los Andes, también son capaces de sobrellevar el momento, porque la esperanza es lo último que se pierde. La peli es un viaje emocional donde la audiencia palpa los momentos de calvario, pero también de esperanza, una montaña rusa de la cual pasamos de la risa al llanto, de celebrar los logros de los intérpretes a encarnar situaciones desgarradoras. La escena de la avalancha por medio de encuadres cerrados y la utilización del sonido consigue adentrarnos sensorialmente en el suceso. Sentimos el frío de la nieve, la desesperación y la asfixia. Es interesante la retrospectiva generada con esta secuencia, comparándola con el principio de la obra. Al introducirnos al equipo de rugby, la paleta de colores predominan los colores cálidos, característicos de la tierra, pero a partir del accidente la paleta es fría, característica de la montaña pero también de las emociones intrínsecas, y una vez que son rescatados, la paleta vuelve a ser cálida. Todo vuelve a la normalidad, excepto que ya nada es normal. El contraste entre la calidez de la cotidianeidad y la frialdad del suceso forja una retrospección de la vida. Dependemos de las tragedias para valorar la existencia. Lo que al principio se siente ordinario, después de haber sufrido, lo ordinario se vuelve extraordinario. Muchas veces olvidamos la importancia de valores y conceptos como la cooperación, el amor y la libertad. Pero cuando las circunstancias nos privan de estos, es cuando más deseamos y anhelamos ser personas. El final de la obra es un homenaje a la esperanza, pero sin omitir las cicatrices de la tragedia. No es un relato a media tinta, es la consagración de la dualidad del ser, porque en mitad de la tragedia siempre hay esperanza. La peli culmina con un final poético sobre la vida. No necesitamos de padecer una desdicha para tener ilusión, para sacar a flote nuestra humanidad, la resiliencia o el altruismo. Bayona, además de honrar a los involucrados, expone que la humanidad no tiene por qué solo surgir en tiempos de supervivencia. De verdad necesitamos que nuestra existencia se torne en una gélida montaña para apreciar la calidez del sol. De verdad necesitamos sufrir en medio de la noche para apreciar la belleza del cielo. ¿Por qué depender de una circunstancia para valorar las creencias? ¿Por qué esperar a que una tragedia nos acuda para actuar humanamente?